Transmite desde Guatemala para todo el mundo. Radio Peniel, voz oficial del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor, en www.penielguatemala.com. La señal de Dios, con mensajes de bendición y música que alienta tu alma las 24 horas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Radio Peniel, la señal de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identifica. Descubramos juntas el valor de nuestra redención. A partir de este momento da inicio el programa Mujer Redimida con Norma de Galicia. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría. ¿Qué tal, amigos, amigas, hermanos, hermanas? Como siempre les estamos saludando acá del programa Mujer Redimida, y los que nos están viendo pues nos ven aquí bastante abrigadas porque hay mucho frío acá en Guatemala. Amaneció bastante helado, estamos sufriendo un poco de viento y de frío por ahí. Y podemos sentir también la misericordia de Dios, porque dice su palabra que su sol sale sobre buenos y malos, pero el frío también es necesario, y damos gracias a Dios por este clima sabroso, ¿verdad? Al final está sabrosito acá en la ciudad de Guatemala. Estamos más o menos a 16 grados. Y estamos gozándonos de poder compartir con ustedes este estudio de bendición para su vida. Hoy tenemos un estudio muy, muy bonito. A mí me gustó mucho el poder estudiarlo para ustedes. Y por supuesto que Dios permite que aprendamos de la palabra del Señor y que podamos aplicarlo a nuestra vida de una manera práctica. Que podamos sacar lo mejor de estas historias de las mujeres de la Biblia que hemos estado estudiando. Y hoy precisamente vamos a estudiar a Rahab. Rahab es aquella mujer que vivía en Jericó y que ayudó a aquellos dos espías que fueron a investigar cómo estaba el asunto por ahí, a ver si podían conquistar la ciudad, qué tan difícil era conquistarla o qué tan fácil era conquistarla. Y ella fue una pieza clave, yo diría que fue la pieza más importante de la historia, ¿verdad? Porque ella fue la que les ayudó en su tarea de ir a conquistar la ciudad de Jericó. Y bueno, esta historia nos alienta a poder seguir adelante y a poder saber que Dios tiene misericordia de nosotros, sea cual sea nuestra situación. Él ahí puede redimirnos y levantarnos para su gloria y su honra.
escríbanos al 502-4114-3430 y poder interactuar con nosotros. Saludos, preguntas, díganos de dónde nos están escuchando para poder estar ahí pendientes y poderles mandar un saludo al final del programa, ¿verdad? Amén, así es. Buenos días, que el Señor bendiga sus vidas ahí donde se encuentran, a través de la radio, a través de las diferentes plataformas. Estamos en Twitch, estamos también en Facebook. Ahí usted puede buscar la página de Mujer Redimida o de Radio Peniel y ahí usted puede encontrarnos y si quiere vernos a través de la cámara, y si no, pues a través de la aplicación de la radio estamos conectados. Y qué bueno que pueda acompañarnos hoy lunes. Iniciamos semana, primer lunes de diciembre, último mes del año, pero sabemos ahí que el Señor ha sido bueno, ha sido fiel hasta el día de hoy, y qué bendición es poder estar compartiendo y unidos a través de la palabra del Señor, conociendo un poco más. Y yo creo que cada vez que estudiamos la palabra y cada vez que proponemos algún tema, el Señor de verdad es bueno, es fiel y maravilloso, nos enseña de una forma tan profunda su palabra, y de verdad que nos emocionamos cada vez que podemos aprender un poquito más de ella, y especialmente estos programas que han sido de mucha bendición. Hemos conocido, vamos empezando todavía ahí hablando de mujeres de la Biblia, y podemos ver ahí cómo el Señor se ha manifestado en cada vida, en cada situación, y cómo también nos muestra y nos da mensaje a cada uno de nosotros de que Él tiene cuidado de nuestras vidas, y que muchas veces, aunque creamos que no podemos ser útiles en Él, o que pensemos que no hay solución para nuestras vidas, la palabra de Dios es maravillosa, porque el Señor ahí nos muestra historias y nos da también consejos y nos enseña que a pesar de que humanamente creamos que no somos capaces, que no podemos o que somos denigrados, para Él eso no existe. Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros, y a pesar de lo que estemos viviendo o experimentando, Él conoce nuestros corazones y Él puede usarnos ahí donde estamos. Él quiere que seamos instrumentos en sus manos, que tengamos solamente un corazón dispuesto, y ahí vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y creo que esto se refleja muy bien en la vida de Rahab, esa mujer cananea que fue utilizada para poder pues darle la entrada ahí a los espías en Jericó, pero también creo que fue una clave también para la conquista, aparte de todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Los milagros que podemos ver ahí en la historia de Jericó. Pero esta mujer nos muestra a través de su historia en la Biblia cómo el Señor usa a cada uno de nosotros y tiene un propósito para nuestras vidas, y la disposición de nuestro corazón es únicamente lo que Él necesita, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre Rahab, de esa mujer valiente, creo yo, que era una mujer esforzada también, a pesar de muchas veces cuando escuchamos Rahab, nos recordamos o tal vez prevalece que ella era una prostituta, ¿verdad? Porque así es como lo dice la Biblia, que era una prostituta de Jericó, pero no vemos la forma o cómo ella vivía en esos momentos. Hablábamos de que cada vez que hablábamos de esta historia de Jericó, y cuando yo me imaginaba personalmente, cuando leía la historia de Rahab y decía que Rahab vivía cerca o en la muralla de Jericó, yo me imaginaba que así era como se situaba a vivir la gente en ese entonces. Pero ahora que vemos y vamos a profundizar un poquito más en el tema, vamos entendiendo un poquito más. Y recuerden que la muralla de Jericó, cuando nosotros amurallamos algo es porque queremos protegerlo. Y quiere decir que esta cerca, esta muralla de piedras que dice que medía más o menos 15 metros de altura, 15, 20 metros de altura, entre 4 o 5 niveles más o menos, cuando lo dimensionamos en un edificio, estaba allí para cuidar al pueblo de Jericó.
eso quiere decir que era lo primero que se iba a enfrentar ante una guerra, era lo que estaba ahí deteniendo el que pudieran llegar los asaltos de los enemigos, en este caso el pueblo de Israel, que era el que estaba ahí queriendo conquistar ese lugar, pero cuando hablamos de una muralla realmente y vemos la historia de Rahab, personalmente yo he aprendido mucho ahora porque entiendo que ese no era un lugar para vivir, era lo que estaba más cercano a ser, pues cuando había algún ataque eran los primeros que iban a morir o estaban más en peligro, porque estaban viviendo justo en el lugar en donde iban a llegar los ataques. La muralla generalmente habían ahí soldados y eran los que estaban ahí tal vez viendo si venía algún enemigo, estaban ahí, estaban cuidando, digamos, los alrededores para poder dar la alerta al pueblo o al ejército para que se pusieran ahí en temas de defensa, ¿verdad? Pero realmente es bien interesante comprender que no era un lugar para vivir, no era un lugar para que alguien que se sintiera ahí seguro físicamente. O sea, era un lugar que estaba más en peligro en ese tiempo si hubiese guerra. Entonces entendemos que Rahab, por su profesión pudiésemos decir, y también porque era una mujer que no era del pueblo de Jericó, era cananea, no estaba involucrada dentro de la población, era como lo más denigrante, digamos, lo que vivía en ese lugar, porque no podía estar con el pueblo, no tenía una convivencia general con las personas ahí, porque todos la veían como la prostituta, ¿verdad? Como la persona más rechazada del lugar. Y entonces ella vivía en esa parte de la muralla, en la muralla específicamente. Entonces vemos que realmente no era una forma de vivir buena, digamos, la que ella tenía ahí, pero ella estaba ahí esforzándose, tratando de sobrevivir y tratando de que su familia también tuviese una mejor vida. Dice la historia que algunos historiadores piensan que ella tal vez se mudó de su tierra original buscando una mejor vida, y que cuando llegó a ese pueblo, a ese lugar, pues no pudo como adaptarse a la forma de vida, y tampoco pudo involucrarse en las comercializaciones que se hacían para poder ganarse la vida, y entonces ella tuvo que buscar lo más denigrante para poder subsistir, que era pues el comercializar su cuerpo, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, eso es algo que se ha tratado de ver en los análisis, en las historias que se han armado a través de los estudios del lugar y los historiadores pues que tratan de indagar, pero entonces entendemos que ella no era alguien como muy bien visto por lo que hacía, por su trabajo, pero tampoco estaba involucrada dentro del pueblo, no tenía una vida social buena, no tenía un lugar bien donde vivir, y tuvo que buscar ahí un área especial en la muralla para poder colocarse y poder persistir o subsistir allí, ¿verdad? Amén. ¿Qué ciudad es Jericó en el presente? Sepamos un poquito de Jericó. Jericó está situada más o menos a unos 5 kilómetros de Jerusalén, y Jericó sigue siendo Jericó. Jericó es una ciudad que está dentro del territorio de Israel, pero es una ciudad palestina, sigue siendo una ciudad amurallada. Muy curiosamente volvieron a construir muros, sigue siendo una ciudad amurallada porque es una ciudad palestina, está en el territorio cisjordano, ¿verdad? Esta ciudad en aquel tiempo más o menos era del tamaño, para que tengamos una visión más o menos de qué tan grande era del tamaño de un Walmart, de los más grandes.
más o menos unos 40,000 metros cuadrados. Era una ciudad que estaba amurallada, ya lo dijo Almita, con una altura de más o menos, dijiste, 15 metros hacia arriba, si no es que un poquito más. Y Israel tiene la peculiaridad que tiene muchos territorios debajo del nivel del mar. Jericó era uno de ellos, 252 metros debajo del nivel del mar. El Mar Muerto está más abajo todavía, es el punto más bajo el nivel del mar. Son 400 metros más o menos, si no estoy mal en la información. Pero lo curioso de Jericó era una ciudad fértil, una ciudad que a pesar de estar en medio del desierto, era una ciudad, un territorio fértil donde podían sembrar frutas, cítricos, había muchas palmeras de dátiles y entonces comerciaban con todo esto. Era algo impresionante, por eso es que era una ciudad que era famosa y que era importante que Israel conquistara porque había gente pagana. Entonces era una de las primeras ciudades que el Señor les dice que tienen que ir a conquistar. Entonces Rahab es una mujer que fue muy mencionada en esta historia de la conquista de Jericó, porque esta mujer, la palabra de Dios dice algo que se aplica a nosotros, pero yo también lo aplicaría a Rahab. Bienaventurados, como le dijo a Tomás, ¿verdad?, los que creyeron sin haber visto. Y ella, yo creo que por el hecho de recibir muchos clientes en su posada, porque ella tenía una posada como tal y ahí iban a dormir muchas personas extranjeras que llegaban a Jericó, y ella por recibir tanta gente extranjera, gente que venía de otros lugares, había escuchado las proezas del Dios de Israel y ella creyó sin haber visto. Dijo, este es un Dios vivo, no como los que nosotros adoramos, me imagino yo, ¿verdad?, que ha de haber pensado, no como los dioses que tenemos acá en Jericó, sino que este sí es un Dios vivo que hace proezas, porque ella escuchó. Ella misma le dice a los espías, hemos escuchado cómo Dios abre el mar delante de ustedes, ¿verdad? Entonces escuchó la historia, escuchó quizá el trayecto del pueblo de Israel en medio del desierto, cómo Dios les da de comer, cómo Dios les hace brotar agua de la peña, etcétera. Todas estas historias Rahab se interesó de saberlas, de investigarlas y de poder conocer al Dios vivo, al Dios de Israel. Entonces vemos que la ciudad de Jericó pues era una ciudad importante que la conquistaran, porque era una ciudad comercial, una ciudad fructífera, una ciudad fértil donde podían ellos sembrar para poder tener fruto de la tierra, ¿verdad? Y acá estoy encontrando, son 19 millas, más o menos 32 kilómetros de Jerusalén a Jericó. Estaba un poquito mal ahí en el dato. Entonces, era un caminar un poco difícil, porque era una pendiente un poco pronunciada, ya que Jerusalén está en un lugar alto y Jericó estaba por debajo del nivel del mar. Entonces sí era una caminata un poco cansada para ir de Jericó a Jerusalén. Nosotros podemos ver cómo el Señor entonces hace esa obra perfecta a la hora de llegar estos espías a la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad entonces enemistada con Dios. Era una ciudad que tenía dioses ajenos, que
que adoraban a varios dioses, no solo a uno. Y era una ciudad amurallada, como les decía, del tamaño de un centro comercial más o menos. No era tan grande, pero se trataba de una ciudad, de un país tal cual. Tenía un rey, y eso quiere decir que era un país que estaba bien establecido. Entonces era un país que tenía ejército, tenía protección, tenía quien lo defendiera, tenía esas murallas altas de las cuales se jactaban ellos que podían protegerlos, ¿verdad? Porque que tenían un grosor más o menos de unos 6 metros, dice, ¿verdad? Imagínense, en 6 metros, las casas pequeñas que venden ahora, ese es el ancho que tienen, 6 metros. Entonces, era un lugar donde podía caminar la gente sobre la muralla, y por eso decíamos, Rahab vivía en esa muralla, sobre la muralla. Y esto hace más grande el milagro, ¿verdad, Almita? De esta destrucción de las murallas de Jericó. Los espías hebreos no eran amigos de ninguno de Jericó. Ellos llegaron ahí de incógnitos, como extranjeros, y estaban ahí para explorar la ciudad, cómo se manejaba el ejército ahí, si había mucha vigilancia o no, cuánto era el esfuerzo que ellos tenían que hacer y poder llevarle la información a Josué y a todos los que peleaban en Israel para poder conquistar esa tierra que el Señor les había dicho, ¿verdad? Ahí en Josué 2:1 dice: luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de las acacias, y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa. Fíjense, él les había dicho exploren alrededor, pero ellos fueron más allá, porque ellos entraron a la ciudad de Jericó. Dice, entonces ellos entraron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron ahí la noche. No tenemos constancia, ni dice la historia cómo lograron ellos entrar a la ciudad. Por eso les digo, llegaron de incógnitos, porque si hubieran dicho que eran israelitas, tampoco los dejan entrar. Ellos sabían que ellos llevaban una comisión de conquistar la tierra, y ellos lo saben hasta el día de hoy, que ese territorio es israelita, y por eso es que ellos siguen peleando, porque ellos saben que Dios le ha entregado al pueblo de Israel como herencia ese territorio, y ellos siguen de necios, ¿verdad? Ahí metidos. Y yo creo que Israel al final falló en no erradicar a sus enemigos desde ese momento, porque si los hubiera erradicado no tuviera los problemas que ahora tiene, ¿verdad? Entonces, no sabemos cómo ellos lograron entrar a la ciudad. Se les dio la oportunidad y me imagino que la aprovecharon, y ellos ya tenían cierta información y se van directo a la casa de la prostituta, que era alguien, esa profesión no era una profesión prohibida, no era algo que no se pudiera ejecutar en aquel tiempo, pero sí estaba en la línea de los seres humanos de lo más bajo, ¿verdad, Almita? Era algo que todos despreciaban, denigraban y la miraban como lo más bajo que podía haber en la ciudad. A pesar de eso, ella tenía buena visión y tenía el ánimo de poder salir de esa vida de esa vida
en la que la tachaban, ¿verdad? Por eso le pusimos a este estudio Rahab, cambiando un estigma por la fe y la gracia de Dios, porque el Señor cambia totalmente la perspectiva de Rahab y la hace dar un giro total a la vida que ella llevaba para la vida que después tuvo, ¿verdad? Amén. Y ahí la Biblia nos relata muy bien toda esta historia y podemos entender ahí, por eso es que ella vivía también en ese lugar, ¿verdad? Era un lugar que era marginal, se piensa, y que solo vivía ahí la gente que era de escasos recursos o marginalmente apartado, ¿verdad? Por su profesión, aunque esta no fuese castigada en ese entonces, pero la gente la marginaba. Y entonces el Señor ahí nos muestra algo tan maravilloso, y yo creo que Rahab nos muestra ese cambio de vida que se puede hacer cuando uno cree en el Señor, cuando ella escucha, porque aquí la Biblia nos relata allí siempre en Josué 2 a partir del versículo 8, pues allá tú nos contaste cómo entraron los espías, ella los esconde en el tejado de su casa, dice, y llegan los soldados a preguntar y ella muy astutamente les dice, no, aquí no están, e inclusive les da instrucción de qué hacer, y yo creo que esto nos muestra también cómo ella era capaz de actuar en el momento, y cómo el Señor también le dio la sabiduría para hablar con los soldados que se habían acercado ahí a su puerta a preguntar por los espías. Pero me llama mucho la atención porque ella antes dice en el versículo 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Y entonces vemos ella principalmente les da ahí y les dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. O ella tenía la certeza de lo que estos 2 espías estaban yendo a hacer, y de lo que el Señor, que para en ese entonces se nota que ella lo conocía. Ella conocía a ese Jehová de los ejércitos, había escuchado a Jehová de los ejércitos, y por cuanto ella asevera aquí y les dice, les ha dado esta tierra a ustedes. Y entonces vemos esa confesión de fe que ella hizo en ese momento. Y recordemos ahí, hablando un poquito de Jericó también, es importante comprender cómo se vivía el tema espiritual en Jericó, porque dice que en ese lugar se destacaba mucho porque era un centro de adoración a ídolos, y en especial dedicado a la diosa Astarot, la diosa de la luna, dice, y se practicaban las manifestaciones más viles y degradantes de la religión cananea. O sea, era un lugar idólatra, y como ella pues hace esta confesión a través de lo que ella había escuchado, esos testimonios de cómo el Señor había obrado a través del pueblo de Israel, y ella asevera y asegura y no cabe duda que ella estaba muy clara en quién era Jehová de los ejércitos, porque ella les dice de una vez, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella ahí les está dando la victoria. Ella no había escuchado las instrucciones que el Señor les había dado a ellos anterior, cómo Josué había dirigido al pueblo. Ella no lo había vivido personalmente, pero ella lo había creído. Y yo creo que esto también es una lección muy importante para cada uno de nosotros, de cómo nosotros tenemos a favor esta palabra preciosa que el Señor nos ha dejado, y al leer podemos creer y podemos saber que el Señor es real, que el Señor ha obrado y que el Señor puede seguir obrando. Ella nos muestra aquí que al escuchar únicamente, como bien dice la palabra, que la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios, ella escuchó todo lo que habían escuchado, todo lo que habían hecho en el pueblo de Israel, y lo creyó. Y lo creyó. Y yo creo que eso es algo bien importante y relevante en la vida de Rahab, y cómo ella, a través, pues digamos que socialmente era denigrada a través de una profesión que no era
buena delante de los ojos de Dios tampoco. Ella escucha de un Dios que usa a su pueblo, un Dios que ayuda y libera a su pueblo, y cree en eso, y entonces ella está completamente segura de eso. Algo importante también que destacar aquí es, pues se sabe o se piensa que también ella no solo trabajaba en este tipo de situaciones como prostituta, porque un poquito antes de lo que leímos, ahí dice que ella subió al terrado a los espías y los escondió en manojos de lino. Entonces se cree que ella tenía ahí también un tema ahí de trabajo a través de lino, de cómo se trabajaba el lino y se hacían los tejidos. En esa época se cree que fue más o menos entre marzo y abril, que es donde se cosecha el lino. El lino dice que son unas como raíces que conforme va pasando el tiempo se van peinando, se van deshilando, y conforme en ese entonces pues entre más se peinaban, los hilos se volvían más finos y se volvían ya capaces de poder tejer, y entre más finos pues era más bonita el tejido que se hacía, y más caro también. Entonces se cree que ella también tenía, pues buscaba diferentes formas de sobrevivir y de poder comercializar diferentes cosas, y por eso se piensa que ella tenía este lino en su tejar, porque en ese entonces después de cosechar dice que el lino se pone para que se seque al sol. Y entonces esa es una de las explicaciones sobre esta parte de la Biblia, sobre esos manojos de lino que ella tenía, en donde pudo esconder también a los espías. Pero regresando a lo anterior, pues vemos ahí cómo ella cree en el Señor, escucha las historias y pues prácticamente les está a ellos también, digamos que profetizando, podríamos decir de alguna manera, porque ella les dice: yo sé que Jehová ha dado esta tierra a ustedes. Manos. Ajá. Entonces es bien interesante esa parte de la conversación que ella tuvo con estos espías. Así es. Dice en Josué 2:2: pero alguien avisó al rey de Jericó que unos israelitas habían venido esa noche a espiar la tierra. Y él manda decir a Rahab: saca a los hombres que han venido. O sea, no solo le dijeron vinieron unos israelitas, sino le dijeron dónde habían ido, ¿verdad? Y Rahab muy astutamente, porque vemos que la Biblia no elogia la mentira de Rahab, sino que la menciona como una astucia que ella tuvo, ¿verdad? En ningún momento, yo sé que Dios hubiera hecho alguna obra, porque Él es Dios y Él podía hacerlo de otra manera, pero usó a esta mujer y usa la astucia de ella, y ella les dice: sí, pero los hombres acaban de salieron antes de que se cerrara la puerta de la ciudad, ¿verdad? Y entonces mandan a unos hombres a buscarlos, y ella hace las cosas de una manera tan sutil y tan buena, diría yo, ¿verdad? Para los hombres de Israel, y los protege, y está dando prácticamente su vida por ellos, porque se está arriesgando. Aquí podemos ver sedición contra el rey, ¿verdad? Podemos ver mentira, podemos ver que ella se está rebelando contra la autoridad, podemos ver que está escondiendo en su casa, protegiendo al enemigo, y hay un montón de delitos a la ley de su país. Entonces vemos cómo ella se está arriesgando por salvar la vida de estos hombres. Yo creo que según lo que ella hacía, siendo ella prostituta, no sé si diría: bueno, yo ya no tengo nada que perder, ¿verdad? Mejor me vuelvo contra los enemigos, porque ella estaba convencida de que la tierra ya había sido entregada en manos de los israelitas. Entonces mejor me vuelvo
a quien yo creo que se le va a dar la tierra, a quien yo he visto cómo Dios lo ha salvado del hambre, de la sed, de las manos de los egipcios, mejor me vuelvo a ellos. Como que le convenía más esa opción que su pueblo mismo o donde ella vivía, porque sabía que ahí no daban un centavo por ella, más bien la despreciaban y la desechaban del pueblo donde ella vivía, era marginada. El rey de Jericó manda decir a Rahab: entonces saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido a reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. En esta época no existían verdaderas posadas, hoteles o hostales como tal, como el día de hoy, ¿verdad? Sino que el único lugar donde la gente extranjera podía alojar a los visitantes que venían de fuera de la ciudad, como se los mencioné al principio, era con un familiar o en la casa de una prostituta, porque generalmente las prostitutas tenían hospedaje en su casa, porque ahí estaba el negocio, ¿verdad? Ahí podían ellas hacer su conquista para poder hacer su negocio. Y como los espías no tenían ningún familiar en Jericó, pues tenían que dirigirse directamente a la casa de la prostituta. No sé si ellos sabían que había una prostituta llamada Rahab, o ya era de ley que en cualquier pueblo a donde ellos asistieran había una casa de una prostituta. No sé cómo era la cosa ahí, no lo dice la historia, pero ellos se dirigen directamente a la casa de ella y se ven obligados a buscar refugio en esa casa, y ella los acoge, ella los esconde. Inclusive llega la guardia del rey, ¿verdad?, a preguntarle, y ella los tiene escondidos, dice, bajo los manojos de ese lino precisamente. Entonces vemos cómo ella se convierte de sus dioses, porque como decíamos, tú mencionaste a quién, a la diosa Astarte. También dice que adoraban a Baal, a Asera, a Marduk y a Ishtar. Eran varios dioses a los que ellos rendían culto. Y vemos que las creencias religiosas de Rahab eran totalmente diferentes a lo que el pueblo de Israel traía. Pero es importante saber que ella estaba incluida entre la gente que eran enemigos de Israel. Pero ella decide creer en el Dios que ha sacado a Israel de la esclavitud y lo trae a un lugar a conquistar tierra, a conquistar un territorio que Dios les había dicho que era de ellos. Entonces vemos que Rahab, igual que todo el pueblo de Jericó, vivía bajo condenación porque era un pueblo idólatra, y quizá si el pueblo de Jericó hubiese tomado la misma actitud de Rahab, ¿verdad?, de decir: nosotros hemos oído que su Dios es poderoso y los ha rescatado y queremos conocer más de... Yo creo que el Señor hubiera tenido misericordia, pero ellos se ponen a la defensiva, se ponen a pelear con el pueblo de Israel, pero ella toma una actitud totalmente diferente. Ella, en vez de ponerse a favor de lo que ella conocía, ¿verdad?, de su niñez quizá, a adorar dioses como los que ya mencionamos, a Baal, a Astarte, a Asera, ella dice: hemos oído cómo su Dios ha partido el mar Rojo en dos y los ha hecho pasar en tierra seca. Hemos oído cómo Dios los ha dirigido a lo largo de su trayectoria. Y entonces
así como a ella se le dio una oportunidad de ser redimida, yo creo que el Señor hubiera tenido misericordia de todo el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo hubiera alcanzado esa misericordia del Señor, hubiera llegado a ser salvo también, ¿verdad? Porque por creer en Dios y por creer en las proezas que el Señor había mostrado como testimonio para todos los pueblos que estaban alrededor. Pero vemos que ella fue bienaventurada porque creyó en esa palabra de Dios. Ella creyó en lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y eso fue parte importantísima de la trayectoria de Rahab y la trayectoria del pueblo de Israel ingresando al pueblo de Jericó, ¿verdad? No cabe duda ahí que el Señor tenía todo bajo control, porque vemos cómo el corazón de Rahab es preparado con previo a que llegasen estos dos espías, porque ya supongo yo que había un tiempo en el cual ella ya había escuchado de este Jehová, que salvaba, que libraba a su pueblo, y vemos ahí que hay un cambio en el corazón de Rahab, y eso hace que ella pues tenga esta fe que es motivada a través de todas esas historias, pero también hace que ella actúe, ¿verdad? Ella actúa en fe, dándole o guardando a estos dos espías, pero también vemos ahí que una de sus cualidades podríamos decir que también era como la bondad al momento de ella poder tener ahí a estos dos hombres arriesgando su vida, porque ahí, como tú bien lo dijiste, ella estaba al hacer esto, ella estaba poniéndose en contra del rey, en contra del pueblo en el que ella estaba viviendo. Entonces ella estaba arriesgando su vida, pero pues ella muestra también un corazón bondadoso, pienso yo, al momento de poder darle la entrada a estos dos espías y resguardarlos ahí. Pero todos vemos que esto es a causa de la fe, y que esa fe provoca en ella el accionar. Y así es como el Señor nos muestra a nosotros también, amén, humanamente, que a través de su Hijo Jesucristo nosotros podemos tener fe, creer que Él es nuestro Salvador, y accionar en su palabra, accionar en conocerle más, y también en poner en práctica todos esos consejos preciosos que Él nos ha dado. Entonces aquí Rahab nos da esta lección también. Y aparte de eso, recuerden que ella también es utilizada para salvación de su familia. Ella fue llevada a través de toda esta historia y de todo lo que ella conoció, y vemos ahí posteriormente cuando ella pues ayuda a estos dos espías. Ella le dice que ella quiere que cuando ellos vayan por la ciudad, porque ella está totalmente convencida ya de que el Señor las ha dado en sus manos, que por favor ella sea librada de esto, y que también su familia sea librada. Entonces vemos que ella es un instrumento de Dios también, amén, para poder salvar a su familia, aquellos que vivían allí con ella, y esto a través de esa fe. Y no cabe duda que ella era también una evangelizadora de su familia. A través de las historias que conocía, seguramente ella hablaba con su familia, contaba todo esto que había hecho Jehová con el pueblo de Israel, y pues tuvo ahí que convencerlos de quedarse ahí adentro con ella al momento de que llegase el pueblo a tomar la ciudad, pues porque pienso que ellos pudieron haber dicho, no te creo, me voy de aquí, y salirse de ese lugar al momento de ver que venían que a dar esas vueltas alrededor de la muralla y todo el pueblo atemorizado, qué sé yo, tal vez quisieran huir o hacer algo, pero no. Creo que en esta parte también el Señor nos muestra cómo Rahab fue un instrumento de salvación, pero también pienso yo que ella tuvo que haber evangelizado, tuvo que haber enseñado, tuvo que haber hablado de esas historias que habían escuchado también dentro del pueblo y ahí con las personas que la visitaban. Entonces vemos cómo el Señor lleva la salvación a su hogar, lleva la salvación y convierte lo imposible humanamente, aquello que era lo vil, lo peor del mundo, o lo que ya la gente pues no le miraba ninguna salvación, ya está perdido, para el Señor es completamente diferente. Y así es el Señor con nosotros, con nuestras vidas, porque yo creo que pues a pesar de que
tal vez alguien pueda estarse sintiendo mal, pueda sentir, alguna mujer piensa que por ser mujer tal vez no tiene el mismo apoyo, ha sido denigrada, no tiene la capacidad. El Señor hoy, a través de esta historia, también nos está diciendo: lo que para el mundo es, para mí no. Para mí es diferente. El Señor ve en nosotros la capacidad que Él ha puesto en nosotros. Él ve en nosotros la capacidad de poder hacer y de poder ser un instrumento de salvación para nuestras vidas, para quienes nos rodean y más allá aún todavía, porque aquí la historia no ha terminado. Falta mucho para ver y analizar a través de la vida de Rahab y cómo el Señor en esta historia, que es corta, digamos, porque lo podemos ver ahí en el capítulo 2 de Josué, ahí se relata casi que toda la historia y vemos que hay enseñanzas bien profundas y bastante motivadoras para nosotros como hijos de Dios y para aquellos que aún no conocen y que no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. El Señor dice: aunque el mundo te haya desechado y te haya dicho tú no puedes, no eres capaz, no puedes, hoy hay un Dios que te dice: a través de mí yo puedo hacer grandes cosas en tu vida, ¿verdad? Y es que el carácter de Rahab y sus actitudes, no precisamente por ser prostituta iban a ser malas. Yo siento que se necesita mucho carácter para ejercer la profesión que ella ejercía. Era algo que ella tenía que tener mucha determinación y mucha valentía, y esta es una de las partes bien importantes que ella tenía, de las cualidades más bien importantes que ella tenía, el ser valiente. Y ayer precisamente hablábamos con hermano Pedrito ahí en la iglesia cuando terminó el culto, que el Señor, él decía, el Señor nos pide que seamos valientes. Y de hecho a Josué, cuando le pasa la batuta de Moisés, ¿verdad?, le dice: esfuérzate y sé valiente. Tiene que haber un esfuerzo y una valentía, y cuando hay valentía el Señor premia. Quizá nosotros no podamos hacer tal cosa como lo dijo Moisés. Yo no puedo hablar, soy tartajo, yo no puedo expresarme delante del faraón. Pero el Señor le dice: tú ve, yo te voy a acompañar, mi presencia va a ir contigo. Y él le decía: pero es que yo no puedo expresar ni siquiera una palabra, se me traba la lengua, ¿verdad? Y el Señor le dice: vaya, está bien, yo voy a poner a Aarón adelante, pues, para que él hable por ti. Pero tiene que haber una valentía para enfrentarse a ese gigante, para enfrentarse a eso contrario que se nos viene encima. Debe haber un esfuerzo y una valentía. Y Rahab fue una mujer valiente, porque a pesar de quién ella era, vio que estos espías, al entrar en su posada, ella toma una actitud sorprendente, porque ella no hubo aquí ningún morbo para pensar: es que estos aprovecharon de salir de Israel para ir a la casa de una prostituta. No, ella dice que estaba dispuesta a ayudarlos desde el momento en que entraron a su posada. Ella sabía quiénes eran ellos, porque ella empieza hablándoles y diciéndoles: yo he visto lo que su Dios ha hecho por ustedes. Entonces ella ya sabía quiénes ellos eran. No era tal lo que le dijo al rey: sí vinieron unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Ella sí sabía quiénes eran esos hombres. Ella recibió una revelación especial de parte de Dios para poder ayudar a estos hombres y protegerlos cuando ellos estaban en eminente peligro, porque si los hubieran encontrado, los matan ahí mismo, ¿verdad? Pero ella decidió protegerlos porque ella sabía que ahí venía la victoria. Ahí ella quizá tuvo una visión en este proyecto que ella vio antes que cualquier otro,
yo creo que ni los mismos israelitas vieron la dimensión de la conquista de Jericó como ella la vio. Ella tenía la fe de que ellos iban a conquistar Jericó y decide ayudarlos y de hecho toma esa posición valiente y los protege mintiendo y poniendo su vida por la de ellos, ¿verdad? Poniendo su vida en peligro. Y estaban ahí los guardias del rey interrogándola, diciéndole, ¿y los hombres que vinieron a ti? ¿Los vimos entrar o no? Pero no los vimos salir, ¿verdad? Sí, ya se fueron, ¿verdad? Ellos salieron y ya si corren los van a alcanzar. Ella todavía se arriesga más allá de lo que tal vez su mente le permitía y los defiende, los protege de tal manera y tiene una actitud sorprendente sobre la fe que había venido a invadir su corazón, ¿verdad? La fe puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier persona, pero no es común que la fe aparezca en lugares como estos, en la persona como Rahab, que era una persona idólatra, una persona prostituta, una persona que quizá nunca había sabido de los israelitas, pero Dios nos muestra que la fe puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando Él lo decide que así sea. Porque esta mujer iba a ser parte clave de la conquista de Israel y de la victoria de los israelitas. Y vemos que a veces no esperamos que la fe aparezca donde nosotros queremos que aparezca, ¿verdad? O donde nos imaginamos que pueda aparecer en un hermano de la iglesia o que aparezca en alguien a quien le hemos hablado de Cristo Jesús y que de repente diga, sí quiero aceptar al Señor como mi Salvador, pero no aparece ahí, aparece en una prostituta en este caso, en una mujer idólatra, en una mujer que nunca había conocido del Dios vivo que rescató a los israelitas de mano de sus enemigos y les abre paso por el Mar Rojo, ¿verdad? Amén. Por eso ahí el Señor es precioso en su palabra, porque Él dice que Él no vino por lo mejor de este mundo, sino que escogió lo más débil de este mundo. Amén. Y nos hizo ahí acreedores a su reino. Y bueno, vemos esto en la historia de Rahab, pero también vemos pues que su fe también hizo y fue recompensada, porque vemos también que su recompensa fue que ella fue sacada de ahí, fue liberada y de esta destrucción que se dio, porque ahí estábamos viendo también en la historia de que no hay rastros de esta muralla como se dice que era, ¿verdad? Que está desaparecida. Entonces vemos que la destrucción de esa muralla fue por completo. El Señor obró en una forma poderosa a través de las instrucciones que le había dado a su pueblo, y cuando vamos a investigar y a conocer todo esto, entendemos que Dios hizo un milagro para poder también salvar aquí la vida de Rahab y de su familia, pero hay una recompensa mucho más grande todavía. Y vemos que ella es liberada, ese pueblo se convierte de toda su creencia, viene y tiene esa fe, pero se convierte al Dios verdadero. Ella cree en Jehová como su Dios y viene a vivir con los israelitas, y también ahí el Señor nos muestra cómo también ella es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que ella se casa con Salmón, y Salmón es el bisabuelo de David, y David, pues sabemos que a través de la vida de David y de su familia viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvar a esta tierra. Y entonces, a través de esta acción heroica, podríamos decir, pero que realmente fue una acción de fe, una acción de misericordia, de amor y de valentía, el Señor obra y usa a esta mujer que
que aparentemente era lo peor, que era denigrada y que ante la sociedad pienso que no tenía mucho valor. El Señor, a través de esta acción de fe, la usa y la recompensa de una forma maravillosa, ¿verdad? A formar parte de esa genealogía y a convertirse parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como el Señor también obra en nuestras vidas, porque al momento de que nosotros venimos a Cristo y creemos que Él es nuestro Salvador, también Él nos da la bienvenida a su familia, al reino de los cielos, porque ese es el fin de su vida, de el sacrificio perfecto que Él hizo en esa cruz. Y vemos cómo aquí Rahab pues es tomada, digamos que de lo más vil, y es hecha alguien con prestigio, con nombre, adoptada para el pueblo de Israel. Y ahí dice la palabra de que ella está siempre ahí con el pueblo de Israel. Hay varios versículos en donde aparece también que ella, si no mal estoy, entra también a la tierra prometida. No recuerdo, ahorita estoy hablando, pero entiendo que Rahab es parte del pueblo, ella se queda con el pueblo de Israel, en donde ahí dice, en la vida de Rahab se cumplen las palabras que el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. El Señor hace todas las cosas nuevas en la vida de Rahab, y vemos cómo ella, pues a partir de ser liberada, ella se queda en el pueblo de Israel. Ella ya no busca ir a otro lugar, ya no busca a otros dioses, y pues como vemos, la recompensa era que ella es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es una bendición realmente el poder conocer un poco más de la vida de Rahab y cómo ella nos muestra también algunas similitudes muy importantes en cuanto a la iglesia, ¿verdad? Estábamos ahí estudiando un poquito de cómo la vida de Rahab también nos muestra que a través de la fe y a través de vivir la fe y practicarla, ella hace una confesión de fe y cree en Jehová, en el Señor Jesucristo. Ahora nosotros como iglesia, que antes no éramos parte de este reino, el Señor nos dice, a través de mi Hijo Jesucristo, ustedes pueden venir a ser parte de mi reino. Y así pasa con Rahab. A través de esa confesión y de conocer al Señor, ella viene y forma parte de su pueblo, del pueblo de Israel, y confía en el Señor, en el amor de Dios. Entonces ella creyó y fue salva ella y su familia, y vemos cómo la voluntad y el propósito de Dios se va cumpliendo en ella y va haciendo todo. Entonces dice que también es bien importante poder ver ahí que del mismo modo que nosotros, el Señor, ahí en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, o sea, nos salvó a nosotros cuando creímos, y ahora es un regalo de Dios para nosotros. Y de esa misma forma ejemplifica Rahab la vida del cristianismo, porque a través de esa confesión de fe, ella viene a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. Y no solo eso, Rahab fue tomada como una héroe del pueblo de Israel, y también, por si fuera poco, está mencionada dentro de los héroes de la fe en Hebreos 11. Ahí el Señor llena la palabra de su nombre, ¿verdad? Ella está mencionada ahí en la palabra varias veces, a pesar de lo que ella era, pero ahora el Señor borra su pasado, y ahora no es la suma total de los errores de su vida, sino que en el momento que ella confiesa, yo he oído cómo su Dios los ha salvado, ella se convierte en una creyente activa de Jehová de los ejércitos de Israel, y ella nos deja esta lección. No somos la suma de nuestros errores cuando venimos a confesar que Dios es el Señor, que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Ahí se borra todo lo que nosotros podemos haber hecho a lo largo de nuestra vida. Tal vez toda nuestra vida fue un error, toda nuestra vida estuvo llena de equivocaciones como Rahab, pero un acto de fe
pudo borrar su pasado, pudo hacer que su vida fuera diferente. Y Dios puede salvarnos y usarnos para fines enormes sin importar cuáles hayan sido nuestras circunstancias en el pasado. Él puede cambiar de ese punto en el cual nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y creer en ese Dios vivo. De allí en adelante nuestras circunstancias van a ser totalmente diferentes a la de nuestro pasado. Aún nosotros no hayamos sido una prostituta o un asesino, o hayamos abortado un hijo, o hayamos regalado un hijo. De ahí en adelante el Señor borra nuestro pasado. Aunque en nuestra mente nosotros hayamos sido buenos, ¿verdad? Nosotros pensemos en lo más adentro, pero si yo no he sido pecadora, yo no he hecho ninguna cosa mala en mi vida, aún así somos pecadores. Y el Señor quiere que reconozcamos que Jesucristo es el único que puede limpiar nuestra vida, porque hemos nacido con una herencia de pecado y con un espíritu muerto en nuestros delitos y pecados. Así dice ahí en el libro de Romanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor viene a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, aunque nosotros no hayamos sido una persona mala, una prostituta, un asesino, es necesario, que nosotros reconozcamos a ese Dios de nuestra salvación, para que a partir de ese punto en adelante nuestra existencia cambie como cambió Rahab, ¿verdad? Porque ella cambió totalmente, dio un giro total a su vida y fue totalmente diferente, y ahora viene a formar parte del pueblo escogido, viene a ser parte de la genealogía de Jesucristo, viene a hacer cosas grandes. Imagínate ser bisabuela de David. Puchicas, el rey reconocido mundialmente, ¿verdad? ¿Quién en todas las generaciones, quién no sabe quién fue David, ¿verdad? El rey de quien vino la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ella era una parte importante y sigue siendo, porque está mencionada en las Escrituras. Su nombre quedó ahí perpetuamente. Yo creo que como lo decía Raquel, si no estoy mal, dame hijos o si no me muero. Su nombre no quedó en la muerte, sino que quedó en la vida, ¿verdad? En la vida eternamente, porque quedó mencionada aquí en las Escrituras, y podemos ver cómo su valentía, sus proezas pudieron alcanzar grandes cosas, y Dios tiene misericordia y toma a esa mujer para estar en esa ascendencia de la genealogía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Algo maravilloso. Es precioso. A mí me maravilla. Es precioso, y también podemos ver ahí algo que me impactaba también, cómo esto refleja hoy nuestra salvación. Sabemos que nuestra salvación hoy es por gracia a través del sacrificio del Señor Jesucristo y de su sangre derramada. Y entonces aquí también ejemplifica algo. Rahab dice que ella tenía que poner un cordón rojo para poder ser distinguida y ser salva en ese momento que se iba a dar todo el tema de la guerra y la lucha que se iba a tener. Y entonces ese cordón rojo también puede ejemplificar la sangre de Jesucristo derramada por nosotros para nuestra salvación. Y aparte de eso, también nos dice que algo muy importante, nos muestra algo muy importante. Aquí Rahab, pues primero vemos que sale de un tema de ver todos los ídolos que habían en ese lugar, la idolatría, viene a creer en Jehová, en el Señor que salva, en el Señor que libera. Y aparte de eso, pues cuando ella está hablando ya con los espías, se acuerda y ellos le dicen, bueno, tienes que quedarte en este lugar, y los que están en este lugar y con la muestra del cordón rojo, ellos van a ser salvos. Ellos van a librarse de la destrucción. Y entonces podemos decir, ella pudo haber hecho, será, pues
no lo hizo porque vemos la confesión que hizo anteriormente, pero podría haber dicho, bueno, me voy por otro lado, por otra ventana, me voy a otro lugar, subo a la intemperie, que me miren, a que me reconozcan, etcétera. Ella pudo haber pensado en esto, pero no. Ella siguió unas instrucciones. Y hoy podemos ver también que el mundo nos dice que podemos ser salvos de diferentes maneras, haciendo esto, haciendo lo otro, creyendo en esto, creyendo en lo otro. Pero hay una instrucción que el Señor nos ha dado y esa es la forma también en que Rahab nos ejemplifica. Solo hay un camino. No hay más caminos para salvación. Y por eso el Señor ahí en Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? El Señor Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y solo a través de Él podemos ser salvos. De esa misma manera, Rahab tenía una instrucción. No te muevas de aquí y los que estén contigo y tu familia van a ser liberados de la destrucción. Y hoy el Señor nos dice, hay un solo camino y es el Señor Jesucristo. Y entonces vemos ahí como, hay tantos ejemplos que podemos tomar de la vida de Rahab. Realmente hay mucha enseñanza y creo que cada vez que leamos vamos a entender un poquito más y cada vez vamos a ver más a profundidad cómo el Señor obra de una forma maravillosa. Y en cuanto a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios y como personas en el mundo, el Señor nos ha dado instrucciones valiosas e importantes y nos muestra el amor profundo y verdadero que Él tiene para cada uno de nosotros, que no es como el amor que nosotros conocemos hoy en el mundo. Hoy el amor en el mundo nos dice, yo puedo amarte hoy y mañana odiarte. Yo puedo amarte mientras tú me des algo y si ya no me lo das, ya no te amo. Y esa es la forma del mundo para decir que es el amor. Pero el Señor nos dice que el amor verdadero es ese que Él demostró a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo, a través del cual ahora nosotros tenemos esa salvación y Él nos ama con un amor profundo, un amor que muchas veces no podemos entender porque pecamos, porque cometemos errores, porque hacemos cosas que tal vez no son buenas delante del Señor, pero a pesar de eso Él nos ama y Él quiere que nuestra vida sea un instrumento en sus manos para salvación, como lo hizo con Rahab. Sí, ahí la palabra dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. Qué lindo, ¿verdad? El amor del Señor es maravilloso, a pesar de que en el tiempo de Rahab no estaba su Hijo Jesucristo en la tierra todavía, no había muerto por la humanidad, pero Jesucristo hizo un sacrificio tan suficiente que abarcó a todas las generaciones pasadas y las generaciones futuras, así como nosotros hemos sido alcanzados por ese amor y esa misericordia, así también fueron alcanzadas las generaciones pasadas para salvación, ¿verdad? Fue tan suficiente ese sacrificio que, como decía Almita, no lo podemos entender. El amor de Dios no lo vamos a poder llegar a entender porque a pesar de ser malos, Él nos ama y dio su Hijo por nosotros, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos fue y yo creo, sí, tenemos aquí un poquito más de información acerca de la vida de Rahab y muchas aplicaciones que podemos hacer, ¿verdad? Quizá vamos a hacer otro programa acerca de ella. Ella creo que merece otro programa por todo lo que ella arriesgó, todo lo que ella hizo, y yo creo que sí es importante que aprendamos de la vida de Rahab y de la vida de los israelitas en ese tiempo, quien pusieron sus manos en la vida de una mujer, ¿verdad? Que a pesar de todo era prostituta, pero ella fue la que los animó a que conquistaran a Jericó. Amén. Bueno, hay saludos esta mañana, este día.
por Facebook, ahí tenemos algunos saludos, ¿verdad, Almita? ¿Tienes ahí? Amén, aquí no puedo verlos todos, pero nos escribe Victoria Patsay, dice: Dios las bendiga de un amanecer muy especial, qué bonita historia, dice. Nos escribe Yesenia Gómez de Interiano: bendiciones, muy buen día, excelente tema, gracias a la palabra dada por ustedes, Pastora Norma y Hermana Alma, les mando un abrazo fuerte y Dios siga usando grandemente aquí con nuestro cafecito oyéndolas, dice. Gracias, gracias por estar ahí en sintonía y con un cafecito caliente, con el frito cae muy bien. Así es, y ahí también nos escribe Daniel García: muy buenos días, estimada Pastora Normita y amada esposa Almita. Que el Señor siga bendiciendo y dando gracias a sus vidas para seguir bendiciendo a muchos con la exposición de la palabra. Un fuerte abrazo. Gracias, Dani, te agradecemos esas bendiciones. A mí, yo según esto tengo 7 mensajes, pero no me aparecen todos. No sé si a ti te aparecen ahí. No me aparecieron. ¿Verdad tampoco? Que no? Uh-huh. No me aparecen todos los mensajes acá. Bueno, gracias a las personas que nos han escrito. Me imagino que hermana Mari de Gómez también nos escribió ahí. Le mandamos un saludo especial por ser fiel oyente. Ahí hay varias fieles oyentes que me dicen todos los días: hermana Norma, la escuchamos, pero no le escribo porque quizás estoy en mis oficios domésticos o en mi trabajo, pero gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por sintonizarnos y por amarnos, porque sentimos el amor de ustedes allí plasmado, ¿verdad? En esos mensajes. Hermana Lori dice: agradeciendo al Señor por un programa más que son de mucha enseñanza. Gracias, hermana Normita y Almita, Dios las siga bendiciendo, dice también. Hay otro mensaje ahí: bendecido día, hermana Pastora Norma y Almita. Dios continúe usándoles grandemente, ayudando y fortaleciéndoles. Atentamente, Yuneri. Gracias, Yuneri, por ese saludo. Por ahí también nos piden que oremos por una persona. Ella se llama Claudia Eugenia Morales, quien va a ser ingresada a cirugía el día de hoy, dice. Bueno, vamos a orar entonces y si hay alguna persona que quiera aceptar a ese Dios del cual Rahab se agarró en ese momento, ¿verdad? En ese momento de aflicción, ellos sabían que le venía un problema para la tierra de Jericó. Ella se asió de la mano del Señor, se agarró de la mano del Señor y creyó en Él. Si hay alguien ahí que quiera creer en ese Dios, hoy es el día que pueden creer en ese Dios que es poderoso en batalla, como lo pudieron experimentar en ese momento los hijos de Israel, y el pueblo de Jericó también pudo ver la mano de Dios dándole la victoria, porque esa muralla cae como un milagro, ¿verdad? Por ahí hay otro mensaje que nos dice: bendiciones, Pastora Norma y hermana Almita. Gracias por compartir la historia de cada mujer de la Biblia, que son ejemplo para nuestras vidas. Carol Gómez Cruz nos escribe: Dios las bendiga de un amanecer muy especial. Gracias, Carol, por ese saludo. Dios te bendiga a ti también, y vamos a orar en esta hora. Señor amado, gracias te damos por cada persona que ha estado en la audiencia. Sabemos que más de algún alma está por ahí escuchando y que todavía no te conoce, pero quizá en este momento se sienta atraída a ti por tu Santo Espíritu, Señor. Toca esos corazones, toca las almas.
Señor, que puedan creer en ese Dios poderoso, en ese Dios vivo que vive y permanece para siempre, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor, te pedimos que tú seas convenciendo, Señor, esos corazones, convenciendo esas vidas, que tu Espíritu Santo trabaje en cada alma y en cada corazón que aún no te conoce o que esté alejada de ti, Señor amado. Sé tu propicio, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está creyendo y aceptando al Señor en esta hora, repita esta oración conmigo. Señor amado, este día yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón que moriste por mí y que Dios te levantó de los muertos, Señor Jesús, y que ahora vives y reinas para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por oír mi oración. Gracias por darme salvación. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé tú el que guíe mis pasos de ahora en adelante. Ya no quiero actuar en mi humanidad. Ya no quiero actuar en mi persona, sino que seas tú el que guíe mis pasos. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que me has dado el día de hoy, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Yo te pido, Señor, que tú tomes en cuenta esa oración que hicieron estas personas. Puede ser audiblemente o la hicieron en su mente y en su corazón, Padre. Tú conoces. Nosotros quizá no las podamos ver, pero tú las conoces. Tú has oído esa oración en lo más profundo de su corazón, Padre. Bendícelas, hazlas permanecer en tu camino. Guárdalas en tu camino, Señor, y guíalas. Gracias, Padre. Hoy te pedimos por esa persona, Claudia Eugenia Morales Alvarado, quien está entrando a una cirugía. Señor, te pedimos que tú seas propicio a ella, que tú, Señor, la guardes en tu paz, que tú tomes el control de su vida y que tú tomes las manos de esos médicos, Señor, y que hagan esa cirugía, Señor, en tu guianza, Padre, que tú seas el médico divino quien dirija esta cirugía. Guárdala, Señor, que ella pueda guardar tu paz en medio de este momento difícil. La bendecimos y enviamos tu palabra, Señor, de sanidad a su vida en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y bendecirnos en esos mensajes tan bonitos y de bendición que nos han enviado este día. Les bendecimos nosotros también de acá, les mandamos nuestro abrazo de todos los días y deseamos que todo lo que ustedes hagan prospere en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identifica. Gracias por su sintonía el día de hoy. Hemos llegado al final del programa Mujer Redimida. Le invitamos a que nos vuelva a escuchar en nuestra próxima emisión. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como Reina Esther y escogida como fue María. Con honor que eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría.
Transmite desde Guatemala para todo el mundo. Radio Peniel, voz oficial del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor, en www.penielguatemala.com. La señal de Dios, con mensajes de bendición y música que alienta tu alma a las 24 horas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Radio Peniel, la señal de Dios. Esto es lo que suena